Bueno, están con nosotros para un caso que realmente, digamos, fuerte. Vino primero una declaración, una conferencia de prensa de Marcelo Piloto, autodeclarado, de hecho, o sea que en este caso delincuente confeso, en el campo del tráfico de armas, tráfico de drogas y asesinatos, porque él mismo dice, yo maté acá más de uno. Hizo una conferencia de prensa, insólito también eso, y luego, semanas después, matan a la abogada Laura Casuso, que era abogada de Pavão, y también en algún momento fue abogada de Piloto o seguía siendo abogada de Marcelo Piloto. Eso ustedes acá me van a corroborar que entienden más del caso. Fue. Bueno, así es que realmente difícil la situación que se presenta para la policía, porque si bien la policía siempre tuvo sus internas, esta vez, digamos, hay acusaciones muy graves de policías vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Así que vamos a hablar de eso, nada más y nada menos que con el comandante de la Policía Nacional, Bartolomé Báez. Gracias por venir, comandante. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para aportar algo seguramente. Que así sea, ¿eh? Comisario general, ¿tengo que decir comisario general inspector o puedo decir comisario general nomás? Tengo que decir inspector, para que se entienda. Ese es el grado completo. Ese es el grado. Sí. Comisario general inspector, entonces, sí. Cándido Gómez, Asuntos Internos de la Policía Nacional. Gracias por estar. Muy buenas noches. Comisario general inspector Eladio Sanabria, Justicia Policial. Gracias por estar. Buenas noches, a las órdenes. Bueno, antes de entrar en tema, como siempre, los jueves hacemos un resumen de lo que pasó en la semana, las 5 noticias más destacadas. Las 5 noticias de la semana. ¿Tiene cúsculos con el gobierno? Las conversaciones grabadas de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, reveladas esta semana, dan pie a nuevas interrogantes acerca del poder político que pudo haber tenido el supuesto líder narco. En una de ellas, se lo escucha negociando un cargo para la DINAC y en otra, explicando cómo viene la mano en el gobierno de Mario Abdo Benítez. PETA ganó la batalla. El presidente Mario Abdo Benítez destituyó a la viceministra Nancy Ovelar luego de que se haya generado un conflicto en el Ministerio de Educación. El día martes, Eduardo Peta se reunió con el mandatario. Robert Cano fue designado como reemplazo de Ovelar y Celeste Mancuello ocupa ahora el viceministerio de Educación Superior y Ciencias. ¿Quién mató a la abogada de Pavão? Un integrante de la facción criminal que lideraba Jorge Rafat estaría detrás de la muerte de la abogada Laura Casuso. Todo tendría como trasfondo la ruta del narcotráfico en Pedro Juan Caballero. Según los datos manejados por la policía, se trata de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, más conocido como Johnny Minotauro. Esta persona pertenecería al grupo criminal Primer Comando Capital. Según refieren, la intervención sería despojar al primo de Jarvis Pavão del poder de la zona fronteriza. Sandra Magleo en el banquillo. La intendenta de Ciudad del Este se presentó esta mañana ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga su gestión. Llegó acompañada de un grupo de colaboradores. Dijo, entre otras cosas, que confía en los parlamentarios y aseguró que no renunciará al cargo. La intervención se decidirá el próximo 27 de noviembre. Senado posterga impuesto a la soja. Por mayoría en el Senado se acordó la vuelta a comisión del proyecto de creación del impuesto a la exportación de granos para consensuar una posición y tratar la propuesta en marzo de 2019. La propuesta de crear el impuesto a la exportación de granos, más conocido como impuesto a la soja, fue planteada por el Frente Guazú. Por otra parte, la Cámara Alta también decidió postergar el impuesto al tabaco y las bebidas, tanto azucaradas como alcohólicas. El proyecto será analizado recién el 21 de marzo del año que viene. Claro, estas dos cosas, dos de estas noticias, nos adelantaban ambos ministros que estuvieron presentes en el lunes de Mina. El ministro de Hacienda, Benigno López, justamente nos decía el lunes que estaban en tratativas con los diferentes partidos, los diferentes líderes de bancada y efectivamente se logró el acuerdo para postergar todo para marzo, para hacer un tratamiento conjunto
de la reforma impositiva y me parece absolutamente razonable. Espero nomás que no se enfríe el tema del impuesto a la soja, no el impuesto a la exportación, sino que los sojeros, por favor, terminen pagando como mínimo lo que pagan el resto de los mortales, que han dejado de hacerlo durante tantos años. Que igualen, y con eso yo creo que ya damos un primer gran paso. Y en relación al tema de PETA, que finalmente ganó la pulseada, como dice la información, también él efectivamente ese lunes ya nos anunciaba que al día siguiente iba a ser destituida, había hablado obviamente con el presidente de la República, y iba a ser vía decreto destituida la viceministra, y lo que no dijo al aire, pero sí me había dicho que iba a estar justamente en reemplazo de Nancy Odelar. Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy. Este tema de que Piloto haga una conferencia. Marcelo Piloto es una persona que está presa hace muchísimos años ya, ¿verdad? Es autor confeso de varios crímenes. Está sindicado esencialmente el tema de narcotráfico, tráfico de armas y asesinatos cometidos inclusive en este país, a pesar que tiene también un pedido de extradición del Brasil, ¿verdad? Porque también obviamente ahí cometió varios delitos que él mismo confiesa. Hizo una conferencia de prensa. Primero, a ver, ¿por qué hizo una conferencia de prensa? O sea, ¿qué se debe que una persona, digamos, de este calibre hace una conferencia de prensa? Les pregunto, ¿cualquier preso puede hacer una conferencia de prensa cuando lo solicite? ¿Ustedes tienen idea de eso? Bueno, primeramente no es el único, ya en su había momento, hecho Jarvis Pavón también. Lo había solicitado. Creo que es una jugada de los profesionales de manera a poder dilatar seguramente ante un pedido de extradición, de manera que aquí también se le abra una carpeta y poder de esa forma no realizarse la extradición. Ahora, ¿por qué ellos normalmente no quieren la extradición y prefieren quedarse acá? Y seguramente tendrán una forma de, no sé si es de vida o de cómo se estaría manteniendo en un presidiario en el Brasil. Deberíamos de preguntarle a ellos, ¿verdad? Pero generalmente no quieren ser extraditados. Aparte de eso, tienen generalmente en el Brasil una condena muy elevada. Y creo que el régimen de control ahí es más. Yo creo que es lo segundo, porque evidentemente ellos mismos dicen que acá hay más impunidad y que entonces también ellos, por lo tanto, evidentemente, pueden operar más fácilmente acá desde su lugar de reclusión de lo que podrían operar allá. Ahora sí, si a mí me llama la atención es porque me imagino que a las fuerzas de seguridad y a la justicia también le tiene que llamar la atención. A ver, ¿por qué ellos quieren quedarse acá? Si ellos quieren quedarse acá, porque acá trabajan mejor. Entonces, si trabajan mejor es porque tenemos mayor debilidad acá, tanto a nivel de control policial como, evidentemente, de penas judiciales, digamos. Porque si no, nadie se explica que quieran estar en un país ajeno al suyo y no estar en su propio país preso. Ustedes hicieron, me imagino, ese cálculo, ¿verdad? Que acá hay más impunidad, entonces por eso que se quieren quedar acá. También porque en este lugar tienen su base de operaciones, su negocio, ¿no? Entonces están más cerca de esa clase de operativos o de ese tipo de tráfico, ¿no? Ahora, ¿por qué hizo una conferencia de prensa en ese sentido? Yo entiendo su intención, es lo que dice el comandante, ¿verdad? Pero es así nomás de fácil que una persona como Jarvis Pavón, Marcelo Piloto. Yo me acuerdo porque cuando le quise hacer una entrevista a Carmen Villalba, yo le quise hacer la entrevista, fue todo un lío, inclusive me judicializaron, eso todo, fue un problema. Finalmente después en otro gobierno le hice. Pero, sin embargo, ellos, qué fácil que hacen una conferencia de prensa. A ver, ¿por qué eso? ¿Quién me puede explicar? Si ustedes saben perfectamente que la conferencia de prensa que ellos hacen, obviamente, me imagino que es para beneficiarles a ellos, ¿verdad? Seguramente buscan con esa conferencia de prensa. No, pero ¿por qué está permitido? O sea, lo que digo, cualquier preso puede hacer una conferencia de prensa. Bueno, partamos de lo primordial. Nosotros estamos teniendo
muchas personas detenidas, presas, dentro de unidades policiales, especialmente la agrupación especializada, que aparte de un cuartel es un problema, un doble trabajo, por decirlo así, porque aparte de ser policía tiene que ser guardia cárcel, director de penitenciario, y muchas veces por seguridad es lo que dificulta al policía de desarrollar su trabajo normal, por decirlo así. Dentro de la agrupación especializada, por ejemplo, nosotros tenemos más de casi 150 detenidos, presos. Tenemos desde Bueno, ¿por integrantes qué del tiene EPP. derecho a hacer una conferencia de prensa? Lo yo quiero saber. Están en libre comunicación. Están en libre comunicación. Ajá. O sea que Y cualquiera ante un de ellos pedido- puede hacer una conferencia de prensa. Ante un pedido y nosotros analizamos, entonces se le facilita, porque primero no tenemos ninguna restricción para prohibirlo. Y si es algo que no sé si va para beneficiarlo, en este caso, haciendo una conferencia de prensa y donde menciona también a personas, en este caso integrantes de la Policía Nacional, pues bien, también nos enteramos y realizamos el análisis correspondiente, la investigación correspondiente para poder llegar a la verdad y teniendo en cuenta primero a la persona como un condenado y analizar al policía también como un investigador, porque dentro de la Policía Nacional el investigador está expuesto a estas cosas, está expuesto a acusaciones, pero si se demuestra la complicidad de algún personal donde se pueda demostrar la existencia de un hecho punible que lo pueda comprometer, por supuesto, que es puesto a disposición de él. Vamos a escuchar algunos audios sobre la conferencia de prensa de Marcelo Piloto y después también de Laura Casuso en ABC Cardinal, que tengo entendido que son declaraciones que le hace a Mabel Renfeld, porque evidentemente le habla Mabel, no se escucha la voz de otra persona hablando con ella, evidentemente es Mabel Renfeld la que habla, yo me imagino que la habrá grabado, ¿verdad? Y ahora pone en conocimiento, no sé qué explicación tiene Mabel, porque obviamente no la escuché. ¿Qué explicación dio Mabel Renfeld de esas grabaciones que ella dijo esto que yo estoy diciendo o simplemente pasó las grabaciones? ¿Ustedes saben de dónde sacó Mabel las...? No, nosotros nos enteramos anteayer, después de haber ocurrido el homicidio, el atentado, nos dimos cuenta y posteriormente iban pasando las horas, se menciona de que fue en abril que ella aparentemente recibió esos audios. La policía al menos no tenía conocimiento, porque yo creo que si aparecieron unos audios y existen otras donde de repente pueda la doctora hablar de su seguridad, del peligro que corría, y si no se llegó en su momento a comunicar y a tratar de evitar, no sé, no puedo hablar de algo que no sale, ¿verdad? Pero la policía se entera después de Sí, que haya después ocurrido. sucedió el Sí, así hecho. mismo. Bueno, vamos a escuchar esta... Realmente yo me quedé fascinada, les cuento, con la conferencia de prensa de Piloto, porque nunca vi a alguien, digamos, que maneje tan bien y con tanto descaro diga absolutamente todo, ¿verdad? Bastante coherente, por cierto, su declaración, y obviamente nos llamó la atención el vínculo que hace con algunos altos jefes policiales. Vamos a escuchar el material número 3, por favor, ¿sí? De lo que hacían las armas allí. Esa es la respuesta que quiero. Las armas que hacían allí. As armas são minhas para vender. Pero eso es para el tráfico, para el mercado negro. Para vender para quem quer que ¿De dónde seja. compras las armas, Marcelo? ¿Y para dónde envías? Se vocês têm acá acesso a todo o chefe de polícia, eu acho que pode fazer uma perícia nas armas, não pode? E identificar onde foi comprada? Foi tudo comprado acá mesmo. ¿Son armas de la policía? Sim, sim. Foi comprado tudo acá. Marcelo, Se eu não me engano, 2 armas ali não eram da cá. 2 armas, o resto, todas as armas foi comprado acá. Esto es parte del material. Eso significa que, a ver, el tráfico de armas, él habla que la policía mismo, y puede hacer la verificación que se compró acá y que la policía, es un contacto con la policía, la propia policía le vende armas, le vendía, y hasta hace poco a Marcelo Piloto. ¿Ustedes Bueno, nosotros, qué dicen de eso? Nosotros tenemos y Las hemos armas que se detectado, decomisaron. se ha detectado con la verificación de un faltante de armas largas, se ha comunicado a la Fiscalía, se tomó estado público, Sí. más de 49 fusiles,
inclusive fueron cambiadas por réplicas y eso están comunicadas, pero entiendo que de un tiempo a esta parte no solamente en la policía, hubieron otros lugares también donde fueron sustraídas armas y habla en forma exclusiva de que esas armas fueron compradas aquí. Exactamente no dice de quién o quiénes son los proveedores, pero él admite que compra esas armas, las compran. Pero es más largo, pero es en contacto con la policía. Y él menciona jefes policiales. Sí, exacto. Sí. Entonces, a ver, Sí. y ante estas declaraciones, digamos, ¿ustedes abrieron alguna investigación dentro de la policía sobre las armas faltantes y cuando se decomisó esas armas en la casa vinculada a Marcelo Piloto, hay algunas que pertenecían a la policía? ¿Qué encontraron ustedes? al Bueno, respecto? desde el momento de la intervención en armamentos y municiones de la Policía Nacional, se le dio conocimiento a la Fiscalía, se abrió un proceso. Estamos hablando de cuándo más o menos esto. Y Aproximadamente, no importa la fecha exacta. 4 meses. 4 meses aproximadamente. 4 meses aproximadamente. Tiene una dirección fiscal, Sí. También asuntos internos. ¿Y eran armas de la policía algunas de ellas? Eran armas de la policía, muchos de ellos en desuso, pero con esto nos damos cuenta de que un fusil puede ser restaurada, entonces seguramente lo venden. Esas personas que estuvieron en su momento, desde el jefe hasta quienes manejaban el depósito, la llave del depósito y quienes manejaban esas armas, están todas procesadas. ¿Procesadas y detenidas o procesadas nomás? Está procesada a cargo de la Fiscalía. Ajá. ¿Y cuántos policías son esos más o menos? Creo que están 6. 6. Sí. Procesados por ese caso Por en ese particular. caso, sí. Ajá. Pero Por- no están detenidos. No están detenidos. No están detenidos. ¿Y por qué no están detenidos? Y eso dispone el Ya sé que no es sí, ustedes, pero sí. si saben nomás y manejan el caso, digamos, cuando uno roba armas quiere decir que no es un delito mayor estar en la policía, robar armas de la policía y revenderlos, digamos. Bueno, es un delito, pero generalmente le dan una salida, con un arresto domiciliario y continúa el proceso. Están en eso, es potestad de la Fiscalía y del juzgado de repente para dar esa salida. Pero ya no están más en las filas policiales. ¿o Están sí? en las filas policiales, pero están procesados. Ah, están en las, Sí. no se le da de baja ni nada. Hay que tampoco. determinar también con precisión, Sí. no exactamente serían autores, Ajá. pero cuando menos eran Sospechosos. responsables de la administración de la dependencia, Ajá. cuando se detectó el faltante. faltante. Sí. Entonces son responsables a prima facie, vamos a decirlo, por la administración de las cosas públicas. Y entonces por esa razón, lo cual no quiere decir necesariamente que sean autores o responsables de un delito. Pero, Cuando menos si hay un faltante. ustedes que son, digamos, uno de asuntos internos y el otro de justicia policial, digamos, ¿qué se hace con los policías sospechados, involucrados de delitos, verdad? ¿Se los separa? No. Me decís que ellos siguen en el cuadro policial, ¿verdad? Siguen. Siguen mientras dure el proceso, Ajá. mientras se realizan las investigaciones. Y cuando internas. dicen siguen, yo entiendo, vamos a suponer que no se los eche de la policía todavía, ¿verdad? Pero siguen no significa que desarrollan labor policial, sino que están en el freezer, Claro, claro. ¿verdad? No ocupan cargo, están a disposición de la justicia. Ajá. O está en la agrupación especializada o tiene o está en su domicilio, está dentro del proceso, pero no ocupa ningún cargo. Ni una función tampoco, nada. Ninguna función. Hasta que se determine la culpabilidad, en ese caso, ya en un momento dado, si amerita, de acuerdo a justicia policial, o si hay una sentencia firme y ejecutoriada, entonces el Tribunal de Calificaciones, ante un pedido del director de justicia policial, se solicita la baja correspondiente, si amerita. Vamos ahora al material número 4, por favor. Nessa época, eu estava na Cidade do Leste. Sí. Eu estava 5 anos aí já. E você acha que eu consegui ficar quanto tempo, 5 anos na Cidade do Leste, sem ser preso? Eu tinha um respaldo. ¿De quién? Abel Canheta. Él te respaldaba. Sim, através do Andres. Eu acertava.
várias vezes, tem informe, operação, se eu não me engano, Pódio, da Polícia Federal do Brasil, Sim. que vinham através de pessoas que vinham do Brasil para me visitar. Pedrinho. As pessoas do Brasil que trabalhavam para mim, que vinha do Rio de Janeiro à Cidade do Leste falar comigo. A polícia vinha monitorando, seguindo. Tem informes, a Senad tem esses informes, a Polícia Federal do Brasil tem esses informes, que vinham monitorando o meu pessoal. Tem processo sobre isso. ¿Qué tiene que ver Abel Cañete acá? E quando me avisava, ¿Qué te avisaba Abel Cañete? quando a Polícia Federal vinha atrás do meu pessoal para me pegar. Ah, es decir que él, Abel Cañete, el comisario general Sim. Abel Cañete, alertava a la policía. Ele não é, alertava para que- ele não é o responsável agora por jogar o atentado terrorismo, que eu sou terrorista acá nas minhas costas. Não é ele que está jogando? Pero si él te avisaba, ¿cómo es que ahora él dice de que vos tenías el intento? Verdade, na Cidade do Leste pagando bem, muita, não vou, bastante. Agora, vocês querem investigar isso? Eu vou dar toda a direção de tudo que eu tinha. ¿Tenés forma de demostrar cómo pagabas? Sim, tem gravações, tem tudo. Olha, o que eu disse sobre a polícia foi a polícia do Brasil buscando me pegar, acompanhando as pessoas que vinham, seguindo. No Shopping Jardim, ficaram aí para se encontrar e eu fui avisado para não ir, porque a Polícia Federal estavam aí, através do Andres. ¿Quién es Abel? Andrés. Le llamó Andrés. Andres Saturnino Martinez Farinha. Eu tenho acá toda a direção. Eu tenho acá toda. Eu tenho provas que isso aqui não vai ser para o periodista que eu vou falar. Até hoje, eu já estou 1 ano preso. Eu nunca fui interrogado e eu nunca hablei com nenhum fiscal. Ninguém veio me perguntar o que eu fazia, o que eu me dedicava, o que eu deixava de fazer. E ninguém, nunca, até hoje, nenhuma declaração. Bueno, acá varias cosas. En este trazo de... Yo me quedé helada, realmente sorprendida, y qué increíble y qué suerte que se hizo esta conferencia de prensa, a pesar que yo pensaba que esta clase de delincuentes, digamos, no podían hacer conferencia de prensa tan abiertamente. Por suerte lo hizo, porque realmente, una que no tiene que ver con ustedes, que es increíble que un fiscal, ¿hace cuánto que está preso Marcelo Piloto? Más o menos. 6 meses, Por ahí. por ahí. Bueno, increíble, no se fue nunca. Al otro día yo como fiscal quiero saber cosas, porque él obviamente está ligado a otros. No se fue el fiscal jamás. Jamás en 6 meses. O sea, insólito. O sea, yo no puedo creer, como diría Moria Kazán, que no se haya ido un fiscal a interrogarlo. O llamadole, ¿verdad? Primero, de verdad, quiero saber alguna aplicación de la fiscalía. Pero después viene lo de ustedes, lo de Abel Cañete. Él dice, y tiene razón en un sentido, yo no sé si es Abel Cañete o quién, pero estuvo 5 años en Ciudad del Este y nunca se lo agarró. Obviamente yo tenía protección, dice. Y la protección me la daba Abel Cañete. ¿Qué hacía Abel Cañete? Cuando venía gente de él a hablar con él desde Brasil, la Policía Federal le seguía para poder dar también con Piloto, obviamente le seguía a sus acólitos para poder, cuando se encuentre con él, agarrarle a todos. Pero como Abel Cañete también sabía, porque trabajan en conjunto con la Policía Federal Brasilera, entonces le avisaba a él para que no se encuentre con su gente, porque estaba siendo seguida por la policía brasilera y por lo tanto le iban a agarrar a él también, ¿verdad? Entonces, a ver, y habla con nombre y apellido de Abel Cañete. ¿Qué dice Abel Cañete? Porque ustedes, vos como comandante, habrás hablado con Abel Cañete, hicieron luego una conferencia de prensa. Pero a ver, ¿qué te dice Abel Cañete cuando este señor dice que él le pagaba para obtener protección de Abel Cañete? Bueno, primeramente, en una parte, a él se le nota muy nervioso. Primero porque Abel Cañete le menciona a él como un terrorista, después de un procedimiento. Esta gente, digo, de estas facciones, estos tienen códigos. Si uno tiene un compromiso con esta gente, eso no lo puede fallar, eso lo paga con la vida. Y si Abel Cañete hizo el procedimiento en Ciudad del Este, donde le involucra a él, quiere decir que no tiene ningún trato con él, porque no puede faltar a ese código. No puede faltar a ese código. Mira, quédate ahí, porque exactamente
yo te voy a decir, eso mismo me hace sospechar, que me disculpa Abel Cañete porque ni lo conozco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué él le va a involucrar a Abel Cañete si nunca tuvo ningún trato con él ni lo traicionó? Porque normalmente vos, eso coincido contigo, esta gente se agarra ¿con quién? Se agarra con quienes le traicionan o con quienes trabajan para la facción contraria. En este caso, él es de Comando Vermelho y los otros son, ¿cómo que se llama? Primer Comando Capital. Primer PCC, ¿verdad? Sí. Entonces, porque después también vamos a escuchar otras, Laura Casuso, y él mismo dice en otra parte de la conferencia, ahora está trabajando para otra gente, o sea, para el lado contrario a ellos, que es Primer Comando Capital. Porque si Abel Cañete o Tiburcio López, ellos son así, hacen su trabajo, por eso si no lo hace nadie, dice, o la gente que hace su trabajo, nosotros no nos tiramos contra quienes están haciendo bien su trabajo, porque ellos están en su papel, están cumpliendo con su deber. Pero cuando tienen un policía que o les traiciona o no es un policía porque está trabajando para la otra facción, ahí se agarran con ese tipo, ya sea denunciándole, matándole o lo que sea. Entonces, por eso de verdad para mí resulta sospechoso Abel Cañete. No, digo sospechoso. Sí, claro, claro. Dentro de esa línea de cómo se mueve la mafia organizada. Porque una cosa es un delincuentito y otra cosa es el mafioso. El mafioso tiene código, el delincuente es un cualquiera, ¿verdad? Entonces, el mafioso tiene código, se nota, vos te das cuenta, tiene coherencia, código, todo. Entonces, ¿por qué se va a agarrar con Abel Cañete? ¿Sabes por qué? O porque le pagaba y después no cumplió ya con él, o sea, el tío se vendió a la otra facción, ¿verdad? O directamente a lo mejor nunca le pagó y eso puede ser falso, inclusive de parte suya, y es puede ser una acusación falsa, pero evidentemente trabaja para alguien que está en contra de sus intereses. Porque si no, se va a meter con Abel Cañete ni con nadie. O sea, a ver, usted no pensaba, porque vos mismo me está poniendo ese ejemplo, que si Abel Cañete lo hubiera traicionado o no hubiera cumplido, ya lo hubieran matado. No necesariamente, o sea, hay diferentes formas de castigo. Esta es una, sin lugar a dudas. Bueno, en una parte también menciona de que él pagaba a Abel Cañete a través de una persona que no tenía un contacto directo con Abel Cañete. No, eso no dice él, eso dice la Casuso. En este caso también. Ah, también. En este caso, porque al término, esa misma tarde, yo envié al director de Asuntos Internos, se entrevista con él y le preguntan los detalles de esa conferencia. Ajá. Y dice, yo no tengo contacto directo con Abel, yo tengo contacto directo con Juan Pérez, que me dice que la plata que le doy es para Abel. Entonces, se abre en Asuntos Internos, se encarga de esa investigación, pero yo estoy... Después de la conferencia de prensa. Claro. Después de la conferencia de prensa, incluso menciona un nombre también que aparentemente era el secretario que se encargaba de tener esa comunicación con Abel Cañete. ¿Secretario de él o un secretario de Abel Cañete? No, de secretario. Él. Que él era el que le pagaba, el secretario. Sí, el secretario era el que recibía. Aparentemente el secretario era el que recibía supuestamente para Abel Cañete. Entonces, Bueno, pero puede ser que él mismo... Obviamente una persona que estaba siendo buscada, de qué sé yo, Abel Cañete no se vaya a la casa de Marcelo Piloto, sino que le manda por interpósito a personas. Eso también sucede, digamos, no es que necesariamente el super capo mafioso se reúne con el super capo de la policía y toman café en, qué sé yo, en tal lugar y ahí le entrega. Obvio que no es así. Por eso es importante el seguimiento. Sí, exacto. Y yo también estoy de acuerdo de repente bueno, voy a hablar de una institución de repente que en su momento debería de haber estado, no sé, ¿verdad? Pero yo hablo lo que le corresponde a la Policía Nacional. Si Abel Cañete, a mí me demuestran que Abel Cañete tiene una relación directa con él o con otras personas para la comisión de un hecho punible o en complicidad, lo que sea, Abel Cañete va a tener que salir de las filas policiales. Más vale. Yo le conozco a Abel Cañete, hemos trabajado mucho tiempo, está en la parte investigativa, se ha realizado muchos trabajos. Con esto no le quiero defender, pero también es mi obligación como comandante decir las cosas que se hacen bien, hasta que me demuestren lo contrario. Porque ¿Qué significa demostrar lo contrario? No, y de que haya un elemento que me demuestre... Por ejemplo, un elemento, yo les pregunto, ustedes que investigaron, se fueron, hablaron con el Marcelo Piloto, le preguntaron,
cómo fue, cómo le pagaste a Abel, ¿verdad? Todo eso lo habrán preguntado, Sí, habrán sí, sí. ampliado detalles sobre Claro, eso, ¿verdad? sí. ¿Qué detalles le amplió, por ejemplo, sobre el pago o la protección que le daba Abel Cañete y por qué se rompió esa protección? En primer lugar, él niega, y lo hizo varias veces durante la entrevista, niega haber tenido contacto directo con Abel Cañete. Sí, pero Siempre mencionaba a esta persona, el tal Andrés, ¿verdad? que es secretario suyo. Que es secretario de él. Él le Ajá. hacía muchas Vía otras... Andrés, perfecto. Sí, Vía muchas Andrés, otras gestiones, no claro, solamente... con él, Abel Cañete, otras sí. cosas también. Le hacía gestiones de Bueno, documentaciones. no cuando importa, pero necesitaba. él es el que le pagaba a Abel Cañete según él. Sí. Bueno, ¿y por qué rompió con Abel Cañete? O sea, ¿cuándo Abel Cañete le deja de dar protección y le empieza a dar protección al otro grupo, según él? Cuando él se traslada a... Creo que él de Ciudad del Este fue a Encarnación. Ajá. Estuvo por un tiempo también ahí. Ah, Y ahí él pierde, vamos a decir, contacto con este grupo, ¿verdad? Claro, porque no le iba a dar la protección porque este grupo ya no trabajaba en la zona de Ciudad del Este y no en la zona de... En realidad no, ¿verdad? En realidad Abel Cañete tiene jurisdicción en todos lados. En todo el país, ¿verdad? Ajá. Porque... Pero y perdió sí, nomás vínculos y se fue a otra zona, Marcelo Piloto, ¿no? Es que Se le fue a traicionó. trabajar a otra él. zona, sí. Solo que después ellos se enteran, por lo visto, que Minotauro, que es el otro narcotraficante, que es de Pedro Juan y que es de un cártel diferente al de ellos, está, según el propio Marcelo Piloto y también Laura Casuso en otra grabación, que ahora Abel Cañete supuestamente le da protección a ellos a través de Epifanio, ¿cómo se llama? Epi Barreto. ¿Epi Barreto quién es? Es un un suboficial. Un suboficial Sí. que trabaja ¿dónde? Que trabaja en inteligencia casi 30 años. O sea que siempre trabajó en la parte de inteligencia. Ajá, pero ¿dónde? ¿Trabaja en Asunción, allá? ¿Dónde? Y en distintas partes. Ajá. Ahora mismo... Pero él estaba está en Pedro trabajando. Juan, o que en algún momento por eso que... Sí, estuvo en Pedro Juan. Anteriormente la Policía Nacional tenía un departamento de inteligencia. Ajá. Entonces, y tenía jurisdicción a nivel nacional. Y se trasladaban de un lugar a otro, podía estar en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, durante ese tiempo. Ahora, con la nueva ley, se crea una Dirección General de Inteligencia que tiene sus regionales, tanto en Ciudad del Este, los departamentos de Amambay, Canín de Yu, Alto Paraná y Pero Encarnación. este Epifanio Barreto trabajó en Pedro Juan en algún momento. Sí, trabajó. ¿Y ahora Trabajó. dónde está? Ahora está trabajando con CODI, con la FTC, Servicio de Inteligencia de la Fuerza FTC. de Tarea Conjunta. Fuerza de Tarea Conjunta. Ajá. Sí. Bueno, a ver, ¿ustedes hablaron también con Epifanio Barreto? ¿O Vino, no? ya se presentó a Asuntos Internos. ¿Ya se presentó? Sí. ¿Y qué dice él en relación al tema? Obviamente va a decir que no tiene nada que ver, pero digo, ¿ustedes qué le preguntaron? ¿Qué posibilidad existe de este contacto entre Abel y Epifanio Barreto y que él haya podido ser el nexo según Laura Casuso? Él, por la naturaleza de su trabajo de inteligencia, no niega que haya estado por Pedro Juan. Y ¿verdad? que le haya conocido a Minotauro. Dice que conoce sus antecedentes, Pero pero que- no lo conoce personalmente. Nunca le vio. No, lo conoce por el trabajo, por las informaciones de inteligencia que ellos manejan, ¿verdad? Pero no Entonces tuvo no puede contacto. negar tampoco que no le conozca, ¿verdad? Pero en esa forma le conoce. Sus Ahora, antecedentes. ustedes investigaron, por ejemplo, un elemento que también puede contribuir, digamos, para ver si un policía es honesto o trabaja con el narcotráfico o con el crimen organizado. ¿Cuál es el patrimonio de Abel Cañete, por ejemplo? O sea, ustedes se pudieron investigar qué plata tiene él, cuántas casas, qué autos, etcétera, como para poder decir, a ver, bueno, este señor algún favorcito pudo haber recibido, digamos. Nosotros, los policías, al menos los comisarios generales, oficiales, jefes y oficiales superiores, estamos obligados a hacer la declaración jurada. Está la declaración jurada, es una obligación y está. ¿Está su declaración jurada? Sí, está. Sí. ¿Y qué tal es su declaración jurada en términos, digo, No, ese se tiene... Contraloría. Contraloría. o sea, ustedes no tienen? No, porque cada uno... Nosotros no tenemos. No, bueno, No pero tenemos de todas acceso. maneras, y yo les pregunto, cuando hay una sospecha tan grave, digo, ¿verdad? Que no es famoso que, no sé, trabaja con los chicos que roban cadenilla y se queda con una, sino que estamos hablando del crimen organizado, ¿verdad?
y dos personas, ¿cierto?, de la misma facción, ¿verdad?, hablan. Uno, entiendo que diga públicamente, pero como digo, dentro del código de los mafiosos, tampoco nos va a decir públicamente si es un policía que cumple bien con su labor. No le va a involucrar, porque no es su estilo, por lo menos, sería una novedad en este caso, ¿verdad? Ahora, también Laura Casuso, en una charla personal con Mabel Renfeld, también le dice lo mismo, o sea, le menciona casualmente al mismo tipo, ¿verdad? Y ahí no era para que alguien le escuche, digamos, o sea, en el sentido que no estaba haciendo una conferencia de prensa. Entonces, de verdad yo creo que hay que investigarla a fondo, Abel, Claro. ¿verdad, Cañete? A fondo, porque Por es supuesto. digamos, es muy grave lo que se dice, ¿verdad? A fondo. Ahora, yo obviamente no le puedo declarar culpable a nadie, no estoy en esto, sino que como No, pero ciudadana, ¿verdad? A fondo hay que investigarle. Y sobre todo te digo, uno de los elementos son los bienes. A ver, digamos, cómo se mueve, que tiene su esposa, sus hijos, sus hermanos en términos de bienes. Porque la verdad que si trabajó con esta gente, ya sea con Minotauro o con Marcelo, no sé, un poco más próspero que su salario tiene que ser, digamos, si no un idiota si trabaja tan barato, digamos, ¿verdad? Entonces, por ahí también es un elemento de investigación que yo no sé por qué no se investiga también por ese lado, donde ustedes tendrían que tener la posibilidad como, digamos, asuntos internos y justicia policial, aparte de la fiscalía, ¿verdad? Tendrían que tener la posibilidad que cuando hay sospecha sobre un policía, ¿por qué ustedes no pueden pedir y tener acceso a su, ¿cómo se llama?, declaración de bienes, a investigar su vida económica? Generalmente cuando se abre un proceso, se solicita a través de la fiscalía. En forma interna, esos pedidos generalmente no nos dan porque No. es interno. No le dan. Es interno. Entonces, se debería de direccionar a través de la fiscalía. No de les dan, algún o sea, está juzgado. prohibido que ustedes tengan la declaración de bienes. Si en forma personal se solicita, nos puede traer, pero ir a pedir la Contraloría es a través. Pero ¿por qué si ustedes son asuntos policiales, asuntos justicia, asuntos internos, justicia policial, por qué no van a poder tener En este acceso caso- a algo tan obvio para hacer una investigación? En este caso, según la experiencia nuestra de investigación, se facilita mucho cuando él mismo proporciona, ¿verdad? Porque generalmente uno tiene una Claro, copia... o porque proporcione él. Si él ¿verdad? proporciona, sensacional. Y Sí. si no, Sí. vayan es No. es un inicio. Después tienen que investigar, porque vos también podés hacer una declaración falsa, digamos, Claro. ¿verdad? Y después investigar y ver que hay muchas Claro, más una cosas. Porque hoy día referencia. puede, bueno, ver a nombre de quién, qué terreno, qué propiedad tiene fulano, mengano, sultano. O sea, hay formas, digamos, Sí, de sí. investigar, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso todavía no hicieron con Abel Cañete. En un primer momento con Abel Cañete hubo alguna publicación ya anterior, creo que el año pasado, ¿verdad? Él había acercado todo eso en asuntos internos. Nosotros no actualizado, Sí. pero se tiene una referencia sobre Se tiene. ¿Y sobre cómo eso, está sí. su panorama en sentido, su relación salario-bienes? Y eso de repente es como asuntos internos no tiene un personal especializado en el tema administrativo, en el tema de eso. Nosotros derivamos eso a auditoría interna. ¿Y ¿ya? qué dice auditoría Para que interna? resuelva, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y con la cifra él equipara, ¿verdad? Porque tiene una esposa que trabaja en aduana, creo que es despachante de aduana. Él, si bien no es mucho, ¿verdad? También está en la Claro, pues se universidad. suma el salario de uno, Sí. el salario de otro y se ve qué bienes tiene, digamos, ¿verdad? Y Sí. si no coincide, de algún lado saca, o la señora de la aduana o él del crimen organizado. Dice, hay una denuncia, o sea, digo, de verdad, yo lo que veo es muy lento todo esto. A lo mejor yo nomás veo, pero sinceramente es grave esta denuncia, porque acá hay dos posibilidades. De hecho, es un delincuente el que hace la denuncia, ¿verdad? Entonces, bueno, uno también no puede agarrar y decir que el delincuente, lo que diga el delincuente, tiene credibilidad total, ¿verdad? Porque entonces los delincuentes van a ponerse a mover todas las fuerzas policiales, digamos. Le denuncia fulano, mengano, sultano y van cambiando a todos los policías, ¿verdad? O sea, yo entiendo que eso no es posible. Pero también entiendo que, como vos mismo decís y conocés, ellos tienen un código. No se van a tirar contra un policía de onda. O sea, es porque el policía o les falló o trabaja para otros. Si me permite, en ese punto, Sí. yo estuve casi media hora conversando con Piloto. Marcelo, sí, y repitió
en el video muestra, o sea, habla de que él tiene grabaciones, tiene pruebas, ¿verdad? Sí. Eso él no pudo mostrarme o acercarme en ese momento, ¿verdad? De hecho, yo le pregunté y bueno, lo que tiene es la manifestación de Andrés, que le decía, bueno, tenemos que llevar plata a fulano. Entonces, no, pero aparte de que llevaba la plata, porque una cosa es, vamos a suponer, llevaba el secretario y se comía la plata. No es tan así porque, de hecho, él obtuvo el beneficio de ser cuidado. O sea, él no cayó durante 5 años, fue eficiente el que le cuidó. Sí. A lo que voy es, por qué él quedó molesto. Él manifestó por qué quedó molesto. Sí, por lo de terrorista. Sí. Ya porque sé. Pero por eso, él por lo de terrorista y también después, eso ya le escuchar a Casuso, no a él, ¿verdad? Es porque el otro, Abel también trabaja para, según la Casuso, ¿verdad? Para el Minotauro, que es de un sector diferente. O sea, evidentemente hay una combinación de cosas por el cual están enojados con Abel Cañete. ¿Se tiene el audio ese? ¿Lo de Casuso? Sí. Sí, a ver, vamos a escuchar lo de Casuso. El material número 6. Me dio el nombre y el apellido, me dijo Epi Barreto, que es el de inteligencia, habla directamente con Minotauro, me dijo. Entonces, si ustedes están podridos desde la cabeza, entonces, y Epi es el que le lleva dinero al grupo de Abel y compañía, entonces están todos locos, no se puede hacer absolutamente nada trabajando así. Y otra cosa, no soy yo la que digo las cosas. A mí me llega toda la información y de primera mano, porque hasta te voy a decir una cosa. Ella me contó que Minotauro le está tratando de contactar por todos lados a ella, por redes sociales, por acá, por allá, por un montón de lados, porque Minotauro quiere comerle a ella desde toda la vida, ¿verdad? Entonces, ella misma va a hablar con el tipo, solo que ella no me va a contar ciertos detalles. Pero ella me contó que el tipo, yo no te voy a negar que no trató de encontrarme, que esto, que aquello, que lo otro, papá, pero yo cambié todos mis números y eso, aquello, lo otro, hombre. Bueno, ahí está. Epifanio es el que habla, Barreto, directamente con Minotauro. Dice ella, ¿verdad? Dice obviamente. ella que le dijo una mujer también. Exacto. Que Minotauro le persiguió desde hace tiempo. Sí, y que habla y que Epifanio es el que después le da la plata a Abel también. O sea, todos los caminos conducen a Abel de parte de ellos, por lo menos, ¿verdad? Es así. Bueno, yo estoy solamente repitiendo lo que ellos dicen. Sí, de acuerdo a lo que estoy escuchando, ahí al menos no le menciona a Abel. Sí, dice el grupo de Abel. El grupo de Abel. Y bueno, pero Abel es Abel Cañete, ¿quién va a ser? ¿Hay otro Abel importante? No, a lo que voy nomás de que primero le menciona a Epi. Porque después inclusive, cuando hablan de Abel, después se transcribe en ABC, y obviamente Abel habló más con la Casuso que yo, que una vez en mi vida creo que se fue a la radio a hacer una entrevista y nunca más. Pero ponen entre paréntesis Abel Cañete. Grupo de Abel. Sí. Grupo de Abel. Cuando hablan del grupo de Abel, es de Abel Cañete, evidentemente. Puede ser un grupo de policía de Abel, como puede ser un grupo al cual le responde Abel. Sí. Se puede analizar de dos formas. Donde ella, de acuerdo al audio, menciona que tuvo una conversación con una señora, con una dama, y esa dama es la que le menciona de que Pío Barreto es la que tiene un contacto permanente con Minotauro. Sí. Sí. Bueno, ¿y ahora ustedes le están investigando a Abel y a Epifanio Barreto o no? Sí. Sí. También. Sí. ¿Y qué pasó con Epifanio Barreto ahora? ¿Dónde está? Está en inteligencia. Sigue en inteligencia. Ah, sigue en inteligencia. Sí. Porque se abre, esto surgió recién y se abre en asunto interno la investigación. Una vez tenido los elementos, entonces solicita a la Dirección General de Justicia Policial para un sumario correspondiente, y es el director general de Justicia Policial el que saca una resolución para que se designen los jueces y los fiscales para seguir el proceso normal de... Pero mientras tanto sigue manejando la información, todo. Sí. Funciona así, ¿verdad? Se abre una carpeta de investigación interna, ¿verdad? Que no es un sumario todavía. Y el resultado, a través de un dictamen de asesoría nuestra de asuntos internos, el resultado pone a consideración de la dirección, ¿verdad? Si corresponde o no un sumario. Si se reúnen
los elementos para un sumario. Si se reúnen esos elementos, enviamos nosotros a justicia policial, solicitando el sumario. Ellos deciden si se hace. ¿Y cuánto tiempo puede pasar para esto, por ejemplo, de entre lo que dijeron, la denuncia, más que ustedes hagan todo este procedimiento? Él sigue en inteligencia policial, ¿verdad? Sí, sigue porque activo. no le afecta todavía, o sea, por la presunción misma de inocencia, ¿verdad? No le afecta aún, hasta que se demuestre una vinculación con ese hecho que lo... Bueno, tengo que ir a la pausa y después le quiero consultar otras cosas. Este tema de Marcelo Piloto se pone muy nervioso porque Abel Cañete le involucra en terrorismo, ¿verdad? Y dice, yo soy asesino, soy narcotraficante, tráfico de armas, pero terrorista no soy, ¿verdad? Y les quiero preguntar justamente sobre el tema del vehículo, este coche bomba. Esta gente que se les mató ahí en el enfrentamiento, ¿verdad? Los que tenían el coche bomba y todo esto, eran, les pregunto, de la facción de Marcelo Piloto. Es lo que mencionan los investigadores. Ajá, o sea, están involucrados con eso, con Comando Vermelho, ¿verdad? Así es. Vamos a la pausa. De Piloto, Marcelo Piloto, porque él es todo menos terrorista. ¿Por qué Abel Cañete le puso como terrorista? Y bueno, ¿y por qué este tema del autobomba? A mí no me cierra algo con el tema del autobomba, ¿verdad? Que la policía dio la explicación de que este autobomba era para venir a liberar a Marcelo Piloto, ¿verdad? Y sinceramente no tiene ni una lógica hacer un autobomba en Hernandarias para trasladar 400, 350, no sé cuántos kilómetros, hasta La Guardia para hacer explotar ahí en La Guardia y liberarlo. O sea, yo puedo creer que sea de ellos el auto, que hayan armado el auto, pero es para usar, no sé, para asalto de una casa de caudales, qué sé yo, para qué, no tengo idea, ¿verdad? Pero no tiene lógica. Como también el tipo ofendido dice, no soy terrorista. Hay que ser más precisos, porque, por ejemplo, cuando del EPP, ellos no son terroristas, al revés, son delincuentes comunes, ellos sí son terroristas. Y no hay caso que se le quiera poner el mote terrorista porque eso le daría cierto beneficio, etcétera, etcétera. Pero son, las cosas hay que llamarle como son, ellos son terroristas, ¿verdad? Bueno, y guerrilleros. Y a esto que no son, le quieren poner, son delincuentes, ustedes le quieren poner, la policía salió a decir que era un acto de terrorismo y que iban a liberarle de esta forma a... No tiene sentido ni una cosa ni otra, ni que son terroristas, son delincuentes, ni que iban a liberarle con eso. ¿Quién puede creer que van a hacer un autobomba, van a traer 400 kilómetros, un auto todo armado, ¿verdad? Puede pasar 5.000 controles, está a la vista que es una autobomba, ¿verdad? Y van a traer acá. ¿Por qué no nos arman en el Barrio Obrero? Les pregunto. Bueno, esa es la información que maneja el investigador. Y bueno, pues el investigador, a ver, no sé si a mí alguien me dice eso, como le dije una vez al ministro del Interior. Yo no tengo por qué creer porque me diga un investigador. Eso no tiene lógica. Yo le pregunto a ustedes que están en el mundo del delito, saben cómo se manejan los explosivos. ¿Tiene lógica armar un autobomba a 400 donde vos vas a usar el autobomba? Le pregunto solo eso. A ver, te pregunto a vos, comisario, respóndeme uno a uno. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Y depende de las informaciones que se manejen. No, pero ¿tiene lógica? Olvídate de la información que se maneja. Bueno, ¿tiene lógica o no? Y va a tener lógica o no de acuerdo a las informaciones que uno maneja. Bueno, y según la información que vos manejas, ¿tiene lógica? Bueno, la verdad es que yo no soy el investigador de ese caso. Sí, hay gente... pero ¿te suena a raro o no eso? No, la verdad es que no, a partir de la información que no tengo, entonces no puedo decir que es lógica o ilógica, ¿verdad? Pero depende de cómo se maneje la información. A ver, no sé qué más. Bueno, el seguimiento que se le hace el seguimiento que se le hace puede tener o no lógica, señora. Primero porque a lo mejor por acá le va a ser más difícil, porque de acuerdo a lo que a mí me explicaron, ese vehículo iba a venir en grúa. En grúa iban a traer, inclusive estaba preparado un camión tumba también. Se manejaban muchas informaciones de vehículos que ya se tenían acá preparados, porque era hacer volar prácticamente lo que es la entrada
de la agrupación Pero especializada. le iban a hacer volar a Marcelo Piloto también. No, Marcelo Piloto, ellos tenían la ubicación. Estoy hablando de lo que a mí me hace llegar el investigador y hablo sobre eso. Sí. Que sea cierto o no, puedo tener mis dudas también. A eso me refiero. Yo Claro, te creo que un tenemos, investigador te además, haya dicho eso, pero yo pues si un investigador viene y me dice que la vaca vuela, ¿verdad? Y decir, no, mira, la vaca no vuela, ¿entendés? Sí. Por Y más de repente investigador puedo que sea. pensar también a lo mejor es para otra cosa. Claro. A lo mejor también es para otra cosa, Eso pero sí, eso conforme al informe que se relacionaba, esas armas eran también para utilizar para la agrupación especializada. Eso, y todo él eso te asume, creo, todo Piloto eso te asume creo. de que esas armas Eso son de te él. creo, sí, claro. Sí, entonces Eso sí. la relación que se hizo, que hizo el investigador, las armas más con el vehículo coincide más o menos, por eso. Los detalles... No, pero nada que ver, o sea, vos podés tener una autobomba para una cosa y armas para otra, y tenés todo el arsenal en X lugar que era ahí, ¿verdad? Y después traes las armas, pero no puedes traer un auto armado, todo armado como coche bomba. No tiene lógica, comisario, sinceramente no tiene lógica. No sé qué investigador tienen ustedes, pero es malo por lo visto. Sinceramente no tiene lógica, pero bueno. Se me refue el tiempo. Yo lo que quiero saber es, por último, ¿qué va a pasar ahora con este tema de la policía? Porque esto significa que dentro de la policía sabemos que hay internas, entonces hay motivos también a veces para pasarse las facturas cuando pasa este tipo de denuncias o cosas, pero lo más grave es que la policía esté infiltrado por el crimen organizado, ¿verdad? Que lastimosamente ya tenemos otros ejemplos anteriores, digamos, de otros casos. O sea, ustedes sí tienen conciencia de que el crimen organizado infiltra a la policía, ¿verdad? Claro, y no solamente a la policía. Sí, exacto. También de otros sectores. A la política, senadores, Sí, diputados, claro, todos claro. lados, sí. Entonces, periodistas. como la policía es la institución más débil, por decirlo así, que tiene menos protección, golpea más. Pero esas cosas que aparecen, tratamos nosotros como institución de apartarlos y ponerlos a disposición, no encubrirlos. Por supuesto que se nos va a pasar algunas cosas, ¿verdad? Pero la intención del comando institucional es que se haga solamente lo que corresponda. Y conforme a derecho se procede con todos, en igualdad de condiciones. Un comisario general, un suboficial, se hace solamente lo que corresponda. Es por eso que cuando salió ayer al tapete de que la ejecución de la abogada pudo haber venido de orden de altos jefes de la policía, yo me fui a Pedro Juan Caballero, hablé con la fiscala, me puse a disposición y sirvió de algo porque hasta anoche la fiscala no tenía una visión exacta de lo que era el circuito cerrado y ahí nos dimos cuenta de que realmente sí existía un teléfono, Claro. que ella no salió hablando por teléfono, porque la policía ayer a la tarde recién recibió y a partir de ahí se estudió. Tuvimos reunión con casi 90 personas de esa gente que estudió en esa reunión masónica, hablando donde una dice, yo alcé el teléfono y volví a bajar. Pero ¿quién agarró? ¿Dónde está ese teléfono? ¿Y dónde está el teléfono? Y hasta ahora no se tiene ubicado ese teléfono. Pero en el video Y vamos en la a ver ahora. filmación, en el Después, video que sí. se ve, hay que analizarlo por puntos. Yo le llamé al jefe de investigaciones recién y ellos están analizando. Inclusive se abre Pero el teléfono camioneta. no está, eso sí sabemos, no está. Sí, no está el teléfono hasta el momento al menos. ¿Y cuál es la hipótesis que ustedes manejan como más probable del asesinato de la Casuso? Una guerra de facciones. O sea, ¿ustedes creen que es el primer comando capital el que le mata a Hay facciones muy fuertes que pelean entre Minotauro y el sobrino de Pavão? y están en esa zona, dos facciones. Ajá. ¿Y por qué le tendrían que matar a ella, por ejemplo? Con esto se demuestra poderío, con esto se demuestra de que puedo yo golpearte a vos. Pero también otra alternativa es que porque habló de más Marcelo Piloto y ella, entonces también pueden haber personas Nosotros vinculadas. estamos haciendo un seguimiento, se está haciendo un seguimiento. Hay cosas que de repente es muy difícil de decirlo, no por encubrir, al contrario, por tratar de mantener en secreto y seguir el hilo que corresponda para poder relacionarlo. Claro, eso no se puede decir todo porque si no se alerta. Sí. Claro, estaban esas personas en un lugar donde ellos le llaman templo, una iniciación,
donde dicen mi hermana, la que llega con Laura esa tarde, se iniciaron las dos ese día, Laura se inició ese día, estaban 6 mujeres que se iniciaron ese día, entraron a las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde hasta las 7:13 minutos y 27 segundos donde ella recibe el disparo. Sale la primera mujer al término, sale la segunda que es muy parecida a la Laura, nadie reaccionó, sale la tercera y cuando sale Laura, la abogada, directo, o sea que había en el vehículo estaba estacionado 2 horas, desde las 5:35 hasta las 19:13. Estaba el conductor, el acompañante y detrás aparentemente estaba otra persona, porque el que ejecutó la operación se baja de este lado, pega la vuelta y va y comete. Sí. Y no se sube de este lado, pega la vuelta nuevamente. Porque había otra persona. Porque había otra persona donde esa es. O sea que se iban exactamente y con conocimiento acabado de la persona a quien se le va a ejecutar y que no necesitaban utilizar arma larga porque se trataba de una mujer y que manejaban la información de que ella iba a salir en algún momento, que no tenía chaleco, que no tenía nada. No tenía chaleco ella. No, pero salió con su... En ese momento al salir ella no tenía chaleco. Ah, no tenía. Sí, porque estaban vestidas de negro todas. Ah. Sí. Bueno, demasiadas aristas oscuras y lastimosamente la policía como sospechosa, un sector, digamos, de la policía como sospechosa, así que van a tener que hacer, me imagino, que un muy buen trabajo para poder dirimir todo esto y bueno, vamos a seguir hablando porque obviamente recién prácticamente empieza toda esta investigación. Somos los más interesados. Queremos ser transparentes. Gracias, sí. Bueno, tengo que ir a una pausa, enseguida estamos con uno de los fiscales que justamente integra un grupo de fiscales para analizar el atentado de Laura Casuso. Marcelo, a partir del atentado de esta abogada, ¿qué hizo la Fiscalía? O sea, conformaron, de hecho vos formás parte de la unidad contra el crimen organizado, ¿verdad? Una unidad fiscal, que está compuesta por varios fiscales, por lo tanto. ¿Sí? 3 fiscales. Intervino la fiscal del lugar, naturalmente colectó las primeras evidencias y horas después la fiscal general del Estado designa a los fiscales integrantes de la unidad contra el crimen organizado para intervenir en el caso conjuntamente con la fiscal natural y es en esa dinámica en la que estamos colectando los elementos, trazando una línea de investigación respecto a este hecho que naturalmente al afectar la vida es lo más sensible, lo más valioso y tiene connotaciones evidentemente de mucha violencia en una zona neurálgica para nosotros porque se trata de lugar donde hay organizaciones poderosas y se vislumbran hechos relativos al crimen organizado. Claro. ¿Podemos ver, fiscal, contigo y compartir con la audiencia el hecho en sí, lo que se tiene por lo menos por ahora y si después ampliamos detalles con los elementos que también ustedes tienen desde la Fiscalía? Veamos. Ahí está. Es sin audio esto, ¿verdad, Jenny? Esa es Laura Casuso. Nosotros tenemos un micrófono abierto. ¿Está abierto? Ah, ahí, fiscal. Esta es ella, ¿verdad? Que cae. Sí. Está todavía con vida. Sí. Dice auxilio, algo evidentemente, ¿verdad? Ahí se acerca y el celular... Ahí tiene el celular en la mano. No. La llave. La llave, sí. ¿Y el celular dónde está? La mano izquierda. La mano izquierda. En la zona de la mano izquierda, sí. Ahí se le acerca una de las mujeres que formaba parte de la reunión y vecinos ya, evidentemente. ¿Quién es el señor que viene con un maletín? Viene toda la gente, ahí cuando cae empiezan a venir los vecinos. Ajá. ¿El celular hasta ahora sigue ahí o...? No sabemos eso, fiscal. Hay elementos que obstaculizan la visión directa, ¿no? O sea, hay que ver de distintos ángulos. Claro. ¿Esta es una grabación, no está editada, Jenny? No. O sea, hasta ahora es toda una sola grabación, ¿verdad? Esa es otra, de otro ángulo. Ah, es otra de otro ángulo.
¿qué es eso que está en el suelo? ¿Será que eso es el celular o ya no es el celular eso que está en el suelo? Al lado de ella. Ahí todavía estaba viva Laura Casuso, agonizando, luego la llevan al sanatorio, la intervienen y se da su deceso justamente ahí en el hospital. Bueno, ahí qué cantidad de gente, imagínate, intervienen en la escena del crimen. Es un problema muy común ese. Sí. Y la policía todavía no llegaba para ese entonces. No, creo que tardó 5 o 6 minutos. Sí. ¿Y el teléfono también? Ah, sí, esa misma chica. Lleva la cartera y el teléfono. Bueno, a ver, fiscal, ¿habrán visto más de una vez o todavía no empezaron a ver la grabación? En el día de hoy empezamos a ver estas nuevas imágenes. Sí. Y la estamos contextualizando con lo que tenemos y ciertamente creemos que hay un celular más que es el que aparentemente está allí y no está con paradero desconocido. Los celulares son piezas clave en este caso. Tenemos 4, utilizaremos todos los medios técnicos disponibles para extraer los datos y a partir de ahí cotejarlos. Tenemos 4, ¿qué quiere decir? 4 celulares. Ustedes ya tienen celulares. 4 celulares incautados, los que estaban en la cartera de la señora Casuso, que estaba en el vehículo. Espera, entonces ustedes ya tienen celulares de ella. Tenemos. Que estaban en la cartera, en el vehículo. Sí, para entender. Y esta otra cartera, digamos, que saca Entendemos que como era un rito masónico, no bajó lo necesario y bajó una mochila seguramente con pertenencias necesarias para ese efecto y dejó una cartera con los celulares. Tal es así que los datos que tenemos que se incautó del vehículo, la cartera donde estaban los 4 celulares. Pero no sabemos si él tenía un quinto celular, que evidentemente tenía, porque les pregunto, ustedes que analizaron mejor y más despacio este video, ¿había un celular cerca de ella o no? Sí, parece indicar que sí. Que sí, todo parece indicar que sí. Bueno, o sea que sí llevó un celular adentro de la reunión también, Exacto. A pesar que no se podía llevar supuestamente. Pero... Lo cual no necesariamente significa que habló, porque hay versiones que señalan que no habló por lo menos en ese momento. Ajá. Pero las imágenes parecerían indicar que había un existió celular. Un celular. Sí. ¿Y ese es el que no tienen ustedes? No, hasta ahora no. Y ni la cartera que llevó ella, que esta señora saca con el celular, que aparentemente saca la cartera y esta mujer, digamos. ¿No dieron con esta mujer todavía? Una mujer que llegó con ella, sí, ya la tenemos individualizada. Y bueno, a partir de su declaración también se fueron corroborando algunos elementos, pero lo importante es que esa cartera que estaba en el vehículo sí fue incautada. Ya sé, pero esta otra cartera no fue incautada. No. ¿Y todavía tampoco tiene identificada a esa persona, a la que lleva la cartera? No con precisión. No con precisión. Y esa persona que sí ustedes, que llegó con ella y que ustedes ya hablaron con ella, sí. ¿No le reconoce a esta que agarró la cartera? No, en realidad no. Los nuevos fiscales de la causa no la hemos interrogado aún. Pero en breve vamos a tener naturalmente una entrevista, por no decir una testifical, con todos estos elementos para que nos precise con mayor detalle. Ahora yo te pregunto, fiscal, obviamente el tiempo hace también a que la investigación sea más eficiente o no. O sea, en el sentido, si ya le llamás y le identificás a la señora esta que llevó la cartera, si le llamás hoy, esta noche, y le decís, ¿dónde llevaste esa cartera? ¿Qué tenía contenido? Entregame la cartera, etcétera, etcétera. Es más fácil que si dentro de una semana tratan de identificarle a la señora, le llaman una semana después, ¿verdad? Ya borró el celular, claro. Ya hizo pelota, no sé cómo te explico. Por eso te digo, mira, los celulares, los 4 celulares estaban en la cartera personal de ella, por decirlo de una manera. Sí. Eso ya fue asegurado. No, eso es sensacional. Algún dato van a sacar de ahí. Sí. Pero este otro celular también es importante, lo que te digo. Sí, naturalmente. ¿Verdad? Y esta señora que llevó la cartera también, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, ¿qué rapidez ustedes le imprimen a esta investigación en el sentido, se van a trasladar a Pedro Juan o para empezar a ver a las personas que estuvieron en la reunión, si ella recibió una llamada o no? Sí. Lo estamos haciendo realmente en varios lugares a la vez, en el sentido que está la fiscal natural de allá también. De ser necesario vamos a estar allí y estamos trabajando arduamente en la parte de inteligencia
en la parte técnica, en la parte de recabar testimonios, que en esta etapa de la investigación son informales y muchas veces no los podemos publicitar, pero estamos avanzando bien. Tengo que reconocer que son varias las hipótesis todavía. Eso es lo que te quería preguntar. Porque ¿Cuáles son las hipótesis? Claro, el tema, Mabel, es que es Pedro Juan Caballero es una zona donde la gente no habla. Hay como códigos de seguridad, sí, entonces no es como un hecho común en la ciudad donde hay un asalto en la casa y te empiezan a describir, no, se llaman al silencio. Bueno, en eso está el desafío nuestro. ¿Y cuáles son las hipótesis que manejan por ahora, digamos? Bueno, el tema principal, ciertamente, conociendo que la señora Casuso, aparte de ser abogada de personas vinculadas al narcotráfico, manejaba intereses también importantes de estas personas, o sea, trasciende evidentemente la labor netamente de litigante y las circunstancias violentas que acontecieron, cotejado esto con la información de inteligencia que tenemos en los grupos criminales en la zona, bien podría ser una situación de disputa del territorio o venganza en ese sentido, ¿no? Pero una cosa es disputa del territorio y otra es venganza. Claro, son ¿verdad? hipótesis diferentes. Hipótesis diferentes. ¿Disputa del territorio? Porque cuando muere Rafat, Mina, realmente queda, entre comillas, habilitado el territorio para un nuevo dominio, ¿no? Y ahí aparece Comando Vermelho, aparece PCC, sí. Todos estos grupos aparecen porque Rafat ciertamente hay que reconocer que tenía la habilidad para manejar a ambos. Exactamente, para manejar. Entonces, bueno, al desaparecer él se presagiaba y se está dando una lucha álgida por el dominio de los negocios de la zona. Bueno, y ¿ustedes creen que la policía manejan como hipótesis que un sector policial puede estar involucrado en el crimen de Laura Casuso o no? Yo no sé la policía, pero nosotros tenemos como Fiscalía especializada en el crimen organizado una línea de acción. Quien ingrese a la línea de acción que estamos investigando, a la hipótesis del hecho, sea policía, sea comerciante, sea persona con antecedentes, pues bien, tendrá que ser imputada. No tenemos algún elemento concreto, pero nosotros es la etapa tan incipiente de la causa en la cual nosotros no vamos a cerrar ninguna posibilidad investigativa ni dejar de examinar alguna pieza que nos pueda conducir a datos concretos. Pero, por ejemplo, obviamente aparte de saber, y digamos la tarea de ustedes es la de esclarecer el atentado de esta señora, ¿verdad? Sí. A la vez, también me imagino que analizarán la conferencia de prensa de piloto, ¿verdad? Porque acá se habla de policías que dan protección, o sea, si ustedes están investigando el crimen organizado en Pedro Juan, ¿verdad? Sí. Donde hay dos, y uno es Marcelo Piloto, Jarvis Pavão, el otro está Minotauro, la policía, o sea, hay denuncias sobre 2 o 3 policías en particular. ¿Ustedes también van a tomar esa hipótesis o esa parte de la información o no van a investigar por ejemplo, a los mientras policías? Esa denuncia se conjugue con un elemento indiciario concreto que apunte a esa hipótesis, a esa posibilidad, claro que lo vamos a hacer. Por eso, si ahora nosotros, realizando las primeras diligencias, encontramos algún elemento que vincule no solamente a la policía, a cualquier persona. Pero en este caso de la policía en particular, Abel Cañete, a ver, ¿ustedes le investigan o no en torno a este caso? Ya que unas semanas antes, gente de este mismo grupo de Casuso lo denuncia, ella también le denuncia con Mabel en esa conversación telefónica. Entonces, no puede ser también un sector vinculado obviamente al grupo contrario, que es el de Minotauro, pero también con ayuda policial porque hablaron de más. No se puede descartar, no se puede. Pero el tema que es parte de personas que tienen intereses y antecedentes y no sabemos qué disputa interna puede haber ahí. Perfecto, pero no por eso se disvalora, pero sí exige un nivel de elementos de convicción que nos avalen una hipótesis de esa naturaleza. Nosotros estamos realmente examinando todo, esa es la realidad, desde audio hasta las declaraciones de este señor, y lo seguiremos haciendo. Tengo que ir a una brevísima pausa y después cerramos ya con el fiscal sobre una preguntita más. ¿Saniceanza real tenés de esclarecer un atentado como este? La expectativa de que vamos a desarrollar todos los medios, que vamos a tener cooperación de la gente comprometida.
Hay medios técnicos que espero nos den los resultados. Estamos analizando permanentemente con mis colegas, los fiscales Alicia Saprissa, Hugo Volpe, bajo la supervisión directa de la doctora Sandra Quiñones, este caso. Y bueno, por ejemplo, los celulares, decíamos fuera de la aire. Clave, eso es clave. Es clave, ¿verdad? Es clave. Pero que los celulares me decís que están tan protegidos con una serie de claves de todo tipo. Sí. Bueno, y como existe, nosotros tenemos, la Fiscalía tiene, el país tiene la tecnología como para... Creo que podemos obtener y actualizar equipos que puedan realmente acceder a esos datos previa orden judicial, naturalmente. Ajá. Tenemos la expectativa de que sí, lo haremos. Ajá. Y si no, te pregunto, países, Estados Unidos, compañía, uno no puede enviar elementos así. La cooperación internacional siempre está vigente y de hecho es fundamental en todos los aspectos de la investigación para este caso. Ajá. Ahora, a la policía ustedes no le van a investigar, en este caso en particular, tendría que haber otro... Si aparece algún elemento concreto de sospecha, le vamos a investigar como a cualquiera. Pero por ahora, para ustedes no. El hecho que lo digan no significa... Y la simple declaración de una persona que está condenada, en todo el aspecto de la investigación, es tenida en cuenta, pero tiene un valor menor si no es cotejada y respaldada por otros elementos. Ahora, esta cuestión de Marcelo Piloto, ya sé que... o no sé si a lo mejor ustedes tienen que ver en el sentido como unidad contra el crimen organizado. ¿Por qué él dijo que jamás la Fiscalía se fue a indagarlo o lo llamó a indagarlo después de tanto tiempo? Yo no conozco puntualmente el caso inicial, original del... Creo que eran fiscales de Encarnación en aquel momento, pero es imposible eso porque por norma procesal sí o sí se le da en un primer momento de aprehensión, de detención de la persona, la oportunidad de declarar. Que él no haya hecho uso de ese derecho es decisión suya. Tampoco la Fiscalía le tiene que estar cada mes llamando si él tiene un defensor. O sea, yo Fiscalía lo que tengo que tener el interés, no él. Claro, pero resulta, Mina, que la declaración es un elemento de defensa y él la puede utilizar o no. Pero un elemento de defensa para él. Sí. Si él cree que declarando puede defenderse, lo va a usar y si no, no, ¿verdad? Sí. Pero ustedes como fiscal, te pregunto, ¿no te sirve la declaración indagatoria para vos, si sos hábil, cómo preguntarle, y si él quiere obviamente acceder a ser indagado, ¿verdad? No puede ser que no haya interés. Pero yo creo que se le habrá llamado. No, él dice que no. Ahora, yo por eso quiero saber, no sabes vos. No es mi caso en particular ese, pero yo creo que se le tuvo que haber llamado. No, dice que no. O sea, yo te juro que quiero averiguar porque, no sé, me parece que todos, por eso que el crimen organizado viene al Paraguay, te digo sinceramente, y me parece que hay que llamarle, luego vengan. Porque de verdad yo veo que todo se mueve tan lento, yo no puedo, yo como ciudadana, enterarme por una conferencia de prensa de un tipo como este, ¿verdad? Que lo que pasa es que en crimen organizado... 6 meses, ni un fiscal se fue. Yo sí soy fiscal, de verdad, y tengo interés en esclarecer un caso. Yo voy a llamarle 100 veces. Ahora, él puede negarse, ¿verdad? Pero yo, ¿cómo no voy a tener interés en indagarle a un personaje como este? Sí, normalmente se puede tener la primera vez y se le llama luego de colectar los elementos principales para contrastar. Eso yo estoy de acuerdo, totalmente. En crimen organizado, evidentemente, se maneja mucha información, pero hay que tener también la madurez y la perseverancia para encontrar el momento exacto. ¿Por qué? Porque hay mucha información de inteligencia, pero una información de inteligencia mal utilizada o que tiene un apresuramiento, evidentemente surte el efecto de no consolidarse a nivel de prueba y no poder justificar, ¿no? O sea, no para usar ya como prueba, pero en la indagatoria yo voy sacando elementos, le voy sacando elementos a mi indagado. Para eso se hace una indagatoria por parte de la Fiscalía, no es para favorecerle al reo, es para favorecer la investigación. Normalmente no proporcionan absolutamente nada, ¿no? Normalmente. Bueno, tiene que estar mal asesorado. Esta gente es muy astuta en lo que hace. Sí, pero se supone que la Fiscalía también tiene que ser astuta, entonces hacerle caer en contradicción y va sacando elementos. No te digo que él se va a declarar, a pesar que se declara culpable de varios crímenes, digamos, ¿verdad? De varios delitos, ¿verdad? Así es. Pero a mí me llamó la atención que la Fiscalía no le haya... Bueno, habría que ver, realmente no conozco ese caso. Bueno, el tema, como te digo, muchas veces no se nota en este tipo de investigaciones, en este tipo de casos penales, no se nota un día a día, porque muchas cosas no las podemos decir, evidentemente, pero el resultado y el fruto del trabajo se ve a corto, a mediano tiempo, de acuerdo al caso, ¿no?
Bueno, gracias por estar, fiscal. Vamos a hacer el seguimiento también nosotros Gracias, como Omina. ciudadanos y ojalá lleguen al punto de esclarecer no solamente este delito en particular, porque por más que sea una abogada de los narcotraficantes o algunos inclusive dicen que ella formaba parte de hecho de esa organización, es, digamos, el crimen organizado instalado en nuestro país haciendo semejantes desbarajustes en una zona, obviamente nos interesa independientemente de quién sea la persona víctima en este momento, el pasado, el presente de esa persona, ¿verdad? Pero sobre todo también cuando se habla de fuerzas policiales que deben velar, ¿verdad?, por nuestra seguridad, involucrados con el crimen organizado, también es grave, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Noticias Paraguay. Chau, chau, muy buena noche.